Continuando con los temas de eh, salud sexual, salud reproductiva, pues bueno, aunado a lo que hemos venido hablando acerca de anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual, derechos eh, sexuales y reproductivos, pues bueno, vamos a entrar a lo que es planificación familiar. Y la planificación familiar lo que va a hacer es permitir a las personas pues tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos. Esto, jóvenes, pues como pudimos ver, pues se logra a través de el uso de y aplicación de métodos anticonceptivos, ¿sí? Y de algunos tratamientos que tienen que ver con la esterilidad. Es decir, hoy en día eh, se puede recurrir a ciertas prácticas médicas en laboratorio, ¿verdad? Para poder procrear. En los países en desarrollo, es decir, países con una economía estable, se considera que unos 214 millones de mujeres en edad fecunda desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo moderno. Em, Hoy en día las mujeres han cambiado pues este aspecto de querer procrear, ya no es como antes, como lo veíamos también, tiene que ver con aspectos culturales, económicos, sociales, eh, donde pues ya muchas mujeres no desean tener hijos a una edad temprana, retrasan el proceso, algunas incluso pues ni está dentro de sus objetivos de vida o metas de vida tener o procrear un hijo. Entonces ha cambiado mucho este aspecto hoy en día, ya lo vimos, ¿no? De acuerdo también a los tipos de familia. Algunos métodos que se utilizan para la planificación familiar, como lo tiene que ver con todo lo que son la gama de preservativos, ¿verdad? Pues no solamente ayudan a prevenir un embarazo, sino también pues van a prevenir algunas enfermedades de transmisión sexual, como ya vimos también. Entonces, el uso de anticonceptivos es muy importante dentro de lo que es la planificación familiar porque así se van a evitar embarazos no deseados, así también pues con esto se va a generar que haya menos abortos inducidos de alguna manera, donde se corre riesgo, ¿no? En el caso de las mujeres, entonces también para eso nos va a ayudar. Y pues bueno, hablando de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, pues en la planificación familiar, pues va a apoyar este derecho que tenemos todos a decidir pues el número de hijos que se desea tener y además pues el intervalo entre cada embarazo. Los beneficios que tenemos de pues, la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos, pues bueno, obviamente van a ayudar a que las mujeres o las parejas en común acuerdo puedan obtener un bienestar, puedan tener un equilibrio y sobre todo se favorece pues esta autonomía de las mujeres a decidir también sobre su salud, sobre su cuerpo y también pues esto pues va a beneficiar a la sociedad de manera general. Entonces, la planificación familiar pues también va a ayudar a lo que es la prevención de riesgos para la salud, sobre todo para las mujeres. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a decidir cuándo se quieren embarazar, va también a disminuir pues, la mortalidad materna, habrá embarazos no deseados y se controla o se pues establece el número de hijos que se desea tener. Ya vimos que en el caso de México, pues la mayoría de las mujeres hoy tienen aproximadamente 2 hijos, ¿no? A diferencia de otros periodos históricos o bueno, otros periodos atrás, donde pues se tenían mucho más hijos. También con esto pues se reduce la mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque al no haber embarazos tan cercanos, pues esto va a favorecer que sean más favorables y, para la redundancia, y también se van a poder contrarrestar ciertas patologías durante el embarazo con alta mortalidad para ambos, es decir, tanto para el producto como para la mamá. Y pues bueno, el uso de anticonceptivos ya vimos, pues lo que va a hacer es desarrollar prevenir enfermedades de transmisión sexual en algunos casos y también va a disminuir el riesgo de que mujeres infectadas, por ejemplo, con VIH se embaracen sin desearlo porque hay un control. Eh, También esto hará que haya, en el caso de VIH, pues hijos con menos infectados. Y pues bueno, pues los preservativos, al final de cuentas, el uso de preservativos no solamente va a proteger de enfermedades, sino además prevendrá lo que son embarazos no deseados.
y a disfrutar pues de una sexualidad mejor, tanto en el caso de las mujeres como en pareja. Prosiguiendo con estos pues beneficios, vamos a ver que también esto ayudará a que las mujeres pues puedan tomar decisiones acerca de su sexualidad, su bienestar, a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y pues a tener una familia pequeña. El uso de anticonceptivos para una planificación familiar pues obviamente también reduce el embarazo en adolescentes y también pues con esto todos los problemas que implica el embarazo en adolescentes, así está previsto, aunque vimos que también en este caso en México desafortunadamente pues aunque hay muchas maneras del uso de métodos anticonceptivos que hoy son más disponibles para los jóvenes, vemos que la tasa de embarazos adolescentes lejos de disminuir pues ha aumentado más que disminuir. Entonces ahí también tenemos que ver pues los otros factores que están influyendo para que esto ocurra. Y también pues al haber una planificación familiar pues hay un menor crecimiento de la población, por lo que de alguna manera se pueden brindar mejor todos los aspectos que una sociedad requiere, educación, vivienda, alimentación y todos estos. Y obviamente pues esto hará que se desarrolle mejor la sociedad. Al haber menos población podrán generar mejor manera de ser sustentable y de alguna esta manera que la sociedad funcione mejor. Aunque vemos también en el caso de México que con esta planificación y con esto que ahora por familia pues se tienen entre 12 hijos aproximadamente, también se ha reducido en gran manera pues el número de niños en el caso de México y llegará un momento en que habrá más personas adultas mayores que jóvenes o que niños en el caso de México. Con la planificación familiar, pues bueno, con el uso de anticonceptivos o el uso de anticonceptivos como parte de la planificación familiar, pues bueno, vemos que esto ha aumentado mucho como ya lo habíamos comentado, en países desarrollados, eh, pero bueno, a nivel mundial, en el caso de África, pues sigue siendo bajo el uso de estos anticonceptivos. También a nivel mundial, pues bueno, ha aumentado, aunque ligeramente, el uso de anticonceptivos modernos. Eh, Sobre todo en mujeres con una sexualidad activa entre los 15 y los 49 años, pues ha aumentado también mínimamente el uso de estos anticonceptivos. Y bueno, hablamos mucho de las mujeres porque realmente, como ya vimos, pues la gran gama de métodos o anticonceptivos tienen más que ver con el cómo lo usa pues la mujer, porque es quien realmente los usa. Para el hombre pues solamente se reduce a lo que es el uso del preservativo, el condón y pues de lo que es la vasectomía. Eh, entonces, en este caso, pues con esto pues lo que se trata de hacer es, o pues de que la sociedad entienda, la sociedad comprenda, hombres y mujeres, pues lo importante que es tener una planeación en cuanto a la familia que se desea tener por muchos aspectos. La Organización Mundial de la Salud, pues bueno, está trabajando mucho en promover pues lo que es la planificación familiar. Esto a través pues de obviamente investigaciones, datos científicos para pues dar a la población pues la seguridad del uso de estos métodos anticonceptivos y además establecer pues servicios mediante los cuales pues se ofrecen. Entonces a través de esto pues como ya vimos se generan normas, cierta normatividad de calidad y precalificación de estos productos anticonceptivos. Ya vimos pues toda la gama que actualmente existe, ya vimos cómo se deben de utilizar, ya vimos para qué van a servir. Entonces, pues que toda esta información que está o todos estos anticonceptivos que existen, pues lleguen de manera con información correcta a las personas para que puedan accesar a ellos y mediante ello, pues de alguna manera promover esta planificación familiar. En el caso de México, pues vamos a ver que los servicios de salud de alguna manera hoy brindan pues esta parte de cubrir estas necesidades
de hacer llegar información para el uso de los preservativos y con ellos pues la planificación y además pues el que ejerzan los adolescentes, sobre todo hoy en día, una sexualidad responsable, ¿no? Sin embargo, vemos que muchos jóvenes no acuden a estos servicios de salud pública para pues obtener ciertos métodos anticonceptivos. En el caso de lo que es planificación familiar, pues el 3 de agosto se conmemora lo que es el Día de la Planificación Familiar y pues bueno, la planificación familiar, como ya lo comentamos, es este conjunto de prácticas que una pareja va a utilizar para controlar pues la reproducción. Así se decidirá el número de hijos que desean tener de acuerdo pues a las circunstancias personales, económicas, sociales, culturales y demás, ¿no? Entonces, lo que es la planificación familiar, como vimos, hemos estado comentando y aquí podemos enlazar ya todos los temas vistos anteriormente, no solamente contempla el hacer llegar o hacer entender a la población acerca de la utilización de los métodos anticonceptivos, sino tiene también que ver con la educación sexual, con la prevención y el tratamiento, bueno, y de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, también todo esto tiene que ver con el asesoramiento de la concepción y durante el embarazo, así como el tratamiento de la infertilidad, pues ya vimos que en muchos casos muchas parejas van a recurrir a métodos de laboratorio prácticamente para poder procrear. Entonces, a eso se refiere lo que es la planificación familiar en el caso de México. Continuando con México, pues bueno, vamos a retomar que bueno, la planificación familiar es un derecho humano y esto pues hace que las mujeres y hombres pues puedan decidir acerca de cómo disfrutar de su vida sexual satisfactoria, de alguna manera segura, libre e informada. A partir de la década de los 70 se establecen en México políticas públicas en materia de planificación familiar y anticoncepción. Esto es decir, se empieza a trabajar acerca de ello desde pues el año de 1970. Sí, pero sin, a partir de, pues, del 70 hasta prácticamente el año 1994, pues de alguna manera se trabajan estas acciones para mejorar la salud sexual y reproductiva en hombres y mujeres, pero no es hasta 1994 donde pues realmente eh, el objetivo principal de esto pues fue asegurar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población, ¿sí? Eh, y en la actualidad pues México trata de implementar una serie de políticas públicas para cubrir estas necesidades de educación sexual, de planificación familiar, sobre todo en adolescentes. ¿Por qué hablamos de adolescentes? Dijimos que es cuando pues empieza con una vida sexual activa y entonces es importante prevenir desde esta etapa. Como les comentaba anteriormente en una diapositiva, somos un país que tiene la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes, eh, como parte de estos países miembros de la OCDE. Eh, esta, eh, esta, este organismo, esta organización de desarrollo económico, de alguna manera nos marca lo que pues está pasando en México. O sea, hay mucha información, como ya dijimos, hay mucha información acerca de métodos anticonceptivos, hoy los servicios de salud públicos los ofrecen y sin embargo es el índice de embarazos en adolescentes pues lejos de decrecer aumenta. Entonces se necesita aún más educación sexual, se necesita trabajar más en ello para bajar esta tasa. Como datos curiosos, pues bueno, en el año 2017, 2 de cada 10 nacimientos en México realmente eran de mujeres menores de 20 años. Ya hemos hablado acerca de que pues las adolescentes embarazadas tienen más probabilidades de tener complicaciones maternas y neonatales. Vemos que también vimos más bien por ahí las gráficas donde pues el embarazo adolescente provoca gran mortalidad en niñas entre 15 y 19 años de edad, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y realmente vimos que pues el embarazo adolescente y la muerte materna en adolescentes pues se ha convertido ya en un problema de salud pública para muchos países y en el caso de México más donde ya vimos que aumentan
más los embarazos en adolescentes. Hay muchos factores que van a influir pues para lo que es la planificación familiar, el uso de métodos anticonceptivos, que tengan acceso a una educación sexual, a los servicios de salud. Entonces, de acuerdo con la ONU, la planificación familiar es un asunto de derechos humanos, ya lo comentábamos anteriormente, y también lo identifica como un requisito fundamental para el empoderamiento de las mujeres, pues ya vimos que casi todo se basa en ellas, pues son ellas las que más deciden sobre qué método utilizar, puesto que los hombres no hay muchos métodos que usar, las mujeres sí, todo muy destinado a las mujeres. México tiene grandes retos en esta materia, pues se tiene que garantizar la información que se está ofreciendo a adolescentes, a jóvenes, que sea oportuna, confiable y veraz, y que de alguna manera esto garantice que tanto hombres como mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Desde el 2015, en el caso de México, una de cada 5 personas no tenía acceso a servicios de salud y 3 de cada 5 no tenían acceso a la seguridad social. Estamos hablando de que este estudio nos indica que entonces, de acuerdo a estas estadísticas, pues es también como se puede accesar a estos métodos anticonceptivos y a tener información sobre lo que es planificación familiar. Entonces, como meta fundamental como parte de la ONU, se establece reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Eh, entonces, es importante garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual, reproductiva, que incluyen pues lo que es planificación familiar, información y educación sexual y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales, que es toda la parte de normatividad y y políticas públicas acerca de la planificación familiar, salud sexual, derechos reproductivos, sexuales. Prácticamente aquí englobamos todo lo que hemos visto desde el inicio jóvenes hasta esto para poderlo utilizar como información para planificar pues el número de hijos, el tipo de familia que se desea tener y ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos de la mejor manera. Y desde luego con esto ejercer una sexualidad responsable. Dejo a ustedes los documentos que podrán consultar. Cualquier duda pueden comunicarse. Recuerden que sus tareas se entregan un día después, antes de las 8 de la noche.